¿Qué hubiese sido yo en mis comienzos si no hubiese podido esos préstamos que me ayudaron a ir a París y mirar todos los grandes museos y aprender mirando? Que se quiere destruir la cultura, la identidad nacional, los valores. Es tremendo que lo cierren. Eso es luchar la cultura y este país tiene que vivir de la cultura. Bueno, ahora vamos a repasar el tuit de Torre. Primero, perdón, la nota de Torre. El tuit de Torre, donde Torre no está nombrado, aclaro. O estaba nombrado y lo desnombraron, porque nunca firmaron el decreto. Claro, pero ejerce el cargo desde el 10 de diciembre. Pero Javier no está Torre, nombrado. Claro, no tiene el nombramiento oficial, pero Cifeli lo puso en ese lugar. Y en una nota... Pero mirá, es como que no esté, fíjate, haré lo imposible para que no lo cierren. Se refiere al Fondo Nacional de las Artes, donde él está trabajando. El video que veíamos recién de Marta Minujín es uno de los tantos de artistas que están pidiendo que no cierre el Fondo Nacional de las Artes. Y lo que dijo Javier Torre, el cineasta, en una entrevista es que él va a pelear hasta el último día, hasta las últimas consecuencias para que no lo cierren, porque más allá de que no fue nombrado oficialmente, como decís vos, desde el 10 de diciembre está ocupando el cargo, él va, y lo que dice es, no se sustenta con dinero del Estado. Ahora, no mirá, hace falta ¿quién tiene cerrarlo. que nombrarlo? Mira lo que dijo. Bueno, esto es lo que dijo Javier Cifeli hoy en su cuenta de Twitter, que sorprendió a propios extraños. A ver, ponela. Las opiniones de Javier Torre, a quien estimo y respeto, son a título personal y no reflejan en absoluto el espíritu ni los objetivos de esta Secretaría ni de este gobierno en particular, porque se trata de alguien que no ha sido designado para el cargo que se atribuye. Ya está, lo nombró y lo desnombró. Claro, sin nombrarlo oficialmente, lo puso en ese lugar y ahora que Javier Torres sale a decir que va a pelear porque no se cierre el Fondo Nacional de las Artes, Cifeli sale a decir esto de que no lo reconoce, que no está designado formalmente y oficialmente para ocupar ese cargo. Ahora, ¿qué decía Cifeli antes de la cultura? ¿Lo tenemos? A ver. Ahí está, mira, ahora Cifeli. Asumimos hace pocos días con el compromiso de transformar la propuesta cultural argentina en un proyecto federal de caridad popular, pero no es que a Milei no le gusta lo popular, del que podamos sentirnos orgullosos y que deje de funcionar según las simpatías políticas de turno. Y lo nombra a Torre. Exactamente, sin designarlo oficialmente. Y ahora lo desnombra. Y ahora lo desnombra porque, bueno, Torres se manifiesta en favor de bancar al Fondo Nacional de las Artes, donde salió María Elena Walsh, por poner un ejemplo, digamos, de un montón de personalidades de la cultura a lo largo de la historia. ¿Vos dijiste que se banca solo el fondo con fondos privados? Lo que explicaba Javier Torres, que no recibe dinero estatal, sino que, por ejemplo, de las películas de impuestos, digamos, cuando están las películas cinematográficas o de obras de artistas, es donde sale un porcentaje para ir financiándolos, no es que el Estado les pone un dinero determinado que tiene que dejar de darles, entonces desaparece. Esto es lo que plantea Javier Torres, ¿no? Y que por eso dice... No es un subsidio del Estado. No, en absoluto. Claro, no es un gasto del Estado. No es un gasto que hoy tenga el Estado para hacer. Por eso, desde ese lugar, Javier Torres dice, si soy el capitán de esto, aunque no me hayan designado oficialmente, me voy a quedar en el barco, arriba del barco, y ser el último en salir. Esto fue lo que declaró él en esta nota. Está Pablo Abelluto, que fue ministro de Cultura, ahora secretario de primer ministro en aquel entonces. Pablo, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola Antonio, ¿cómo te va tanto tiempo? ¿Tiene algún sentido cerrar el Fondo Nacional de las Artes? No, para nada, ninguno. El Fondo Nacional de las Artes se financia con algo que se llama el dominio público pagante. Cuando pasan 70 años de la muerte de un escritor o de un músico, la reproducción de sus obras pasa a dominio público. Y sobre esa, si vos querés publicar mañana una edición del Martín Fierro, pagás una pequeña tasa que va al Fondo Nacional de las Artes. Con esa tasa, que corresponde a autores muertos hace más de 70 años, sean autores, artistas plásticos, productores de películas, etcétera, etcétera, se financia el fondo, que es, como su nombre lo indica, un fondo. Claro. Que fue creado en el año 58 y que maneja plata para destinarla a los creadores, a los artistas de las distintas disciplinas, y que tiene algunas ventajas adicionales, porque además de entregar muchísimas becas y subsidios con un esquema federal, como se escuchaba recién,
con un consejo asesor, especialistas en distintas disciplinas, que suele ser muy independiente. Para que vos te des una idea, durante nuestra gestión, quienes integraban ese consejo eran desde Juan Falú, el folclorista, que tiene una filiación peronista, y estaba Juan Campanella, el director de cine, que te diría que es bastante antiperonista, y estaba Alberto Mangel, que dirigía la Biblioteca Nacional. Digo, en general gente de mucho prestigio a lo largo de las distintas gestiones, que han hecho que el Fondo Nacional de las Artes sea una institución bastante independiente con respecto a la ideología de los distintos gobiernos que se fueron sucediendo. Además, como te decía, la otra función que tiene, y por eso al vicepresidente del Fondo Nacional de las Artes lo designa el presidente del Banco Central, es la de prestarle plata a los artistas. Como ustedes contaban, María Elena Walsh pudo viajar, Leonardo Fabio compró su primera cámara gracias a un crédito del fondo, Berling pudo comprar su primer taller gracias al Fondo Nacional de las Artes, Piazzolla se compró su primer piano gracias a un crédito del Fondo Nacional de las Artes, y así la lista de grandes nombres de la cultura que se beneficiaron con las políticas del fondo es muy, muy extensa. Al contrario, yo creo que lejos de cerrarlo, lo que habría que hacer es agrandarlo. Y no es político Incluso este préstamo, podría... Pablo, ¿no? Digamos, no se le presta a quien ideológicamente coincide, sino que se le da al artista después de una evaluación. Para nada. El fondo del dinero que maneja destina una parte, como te decía, a becas y subsidios, y otra parte a créditos, que además a gente que normalmente el sistema financiero convencional no les prestaría, como son los artistas. Y entonces, y además con una tasa de devolución muy, muy alta, incluso casi superior a la del sistema financiero tradicional. Es decir, los artistas no es que se quedan con la plata. Y las selecciones de los beneficiarios son tomadas por este consejo que integran distintos especialistas en las distintas áreas, en las distintas disciplinas artísticas. Mira, es una institución realmente modelo, tan modelo que Estados Unidos la copió. Claro. De hecho, tiene una institución que se llama prácticamente igual, el National Endowment for the Arts, es el Fondo Nacional de las Artes. Y tiene esa ventaja, que no solo es una institución que otorga becas, sino que también es una institución que presta plata, y se la presta a aquellos que, si fueran a un banco común, probablemente tendrían muchas dificultades para conseguir... No calificarían, ponele. No calificarían. Claro. Por ejemplo, si vos te querés construir una sala teatral o una sala de ensayo, o si necesitas un atelier, o si necesitas comprarte equipamiento para tu trabajo artístico. Digo, esa es la función que cumple. Como bien decían, no le cuesta nada plata directamente al Estado. Y sí es cierto que por sus características reproduce algunas otras funciones que tiene la Secretaría de Cultura, y yo creo que al contrario, debería tomar más funciones, debería ser el órgano más independiente y objetivo precisamente para otorgar estos créditos y subsidios. Pablo, aprovecho este disparador para preguntarte, ¿cómo estás viendo estas medidas, estas primeras medidas, donde la casta pasa a ser la clase media, la clase trabajadora y los jubilados? Son todas medidas, digamos, impopulares. Mira, lo veo con mucha preocupación, como lo ve mucha gente de distinta extracción política o ideológica. Sobre todo porque muchos de nosotros durante la campaña teníamos de algún modo el temor de que un gobierno de Milei implicara una deriva autoritaria, que derivara en un gobierno autoritario. Y la verdad que lo que estamos viendo desde el 10 de diciembre, hace ya casi un mes, no hace más que confirmar esa hipótesis. Es decir, ya sea desde quienes lo visitaron para el Día de la Asunción, Bolsonaro, Orbán, los de Vox, el de Chile, digo, si esa especie de familia ampliada de la ultraderecha internacional, si sumamos el DNU,
si sumamos el proyecto de ley ómnibus, que son medidas donde en ambos casos de algún modo se intenta saltear un elemento muy definitorio de nuestro sistema constitucional, que es la división de poderes. Claro. Porque se vuelve muy difícil de tratar por sí o por no un proyecto de ley con tantos artículos, con cientos de artículos que tocan cientos de temas, o el DNU que modifica elementos que a mi criterio solo se deberían modificar por una ley que requiere el acuerdo de una mayoría importante, como tiene que ver con los derechos laborales y demás. Así que lo veo con muchísima preocupación en el conjunto, veo muchísima improvisación, esto que ha pasado con Cifel y Javier Torre también, de algún modo demuestra que evidentemente no hay comunicación entre los distintos sectores del gobierno, porque nombran a una persona para que defienda, y Javier Torre tiene la experiencia para hacerlo muy bien, para que defienda una institución que por la ventanilla de al lado se envió un proyecto disolviéndola. Entonces es muy absurdo eso. Por el otro lado, digamos, el lado bueno del lado malo es que se empiezan a realinear las posiciones, y de pronto conversaciones que no se daban, por ejemplo esta entre nosotros, se pueden volver a dar. Y eso me parece muy positivo. ¿Sabes por qué, Porque Pablo? lo que tenemos por delante apunta contra principios muy importantes que seguramente compartimos. Porque ni vos ni yo somos anti nada. Exactamente. Pensamos distinto nada más. Exactamente. Y podemos discutir, discernir, intercambiar charlas. Muchas veces la droga de la intolerancia. Pero por eso te digo, me no parece hace bien. no está bien, no hace bien. Te mando un gran abrazo, Pablo, un gusto. Un abrazo grande, Antonio.